¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a repasar lo más destacado que nos ha dejado este día número 21 en la Eurocopa. Va a ser el penúltimo vídeo que hagamos de este tipo en el canal. Ya sabéis que solo queda la final, donde se van a enfrentar Inglaterra e Italia, después del que el conjunto de Gareth Southgate ganase por 2-1, en mi opinión de forma merecida, aunque con muchísima polémica, en una acción que vamos a repasar también, y yo creo que a dar claves importantes de por qué el VAR no ha podido entrar a corregir esa acción que para mí claramente no era penalti sobre Sterling. Como os digo, vamos a repasar lo más destacado de este partido entre Inglaterra y Dinamarca, que finalmente se han llevado los de Southgate, que logran estar en una gran final, en la final de un gran torneo, después de 55 años sin hacerlo, ya que la única final que habían disputado fue la que ganaron en 1966, jugando en Inglaterra también, y donde se proclamaron por primera vez y única campeones del mundo. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, a mí me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis para que el canal siga creciendo y lleguemos a más gente. Vamos a hablar ya de ese partidazo que hemos tenido en Wembley entre una Inglaterra que han optado de nuevo por la defensa de 4. La única novedad era la entrada, la vuelta al 11 de Bukayo Saka por delante de un Jadon Sancho que, bueno, ha vuelto a quedarse sin minutos y que no tiene la confianza de su seleccionador, mientras que en Dinamarca el 11, la misma alineación y los mismos jugadores que vencieron en la pasada ronda en cuartos de final a la República Checa por 2-1. Inglaterra ha vuelto a demostrar que comienza muy bien los partidos, 20 minutos, 15 mejor dicho, buenos del conjunto de Gareth Southgate, metiéndole mucha intensidad, apretando, encerrando en su propia área a una Dinamarca que se ha quedado sin salidas y que tampoco era capaz de robar en campo contrario a una Inglaterra que en esos primeros 15 minutos yo creo que se ha sentido muy cómoda. ¿Qué ha cambiado? Pues lo cierto es que dos llegadas, dos disparos desde la frontal del área en el minuto 15 de Dinamarca le han dado un poquito la vuelta al partido. Dinamarca ha comenzado a tener mucho más balón, se ha sentido mucho más cómoda, ha podido adelantar la línea, ha empezado a jugar desde atrás y sobre todo gracias a la combinación entre Christensen y Striger Larsen por la derecha ha comenzado a poder jugar en campo de Inglaterra, y a partir de ahí hemos visto a un buen Højbjerg, que para mí ha estado sobresaliente durante todo el partido, y también a un Braithwaite, que es cierto que no ha podido brillar en la última zona del campo, pero que ha sido capaz de darle continuidad a los ataques de Dinamarca, saliendo de situaciones en las que apenas tenía ventaja. Es cierto que Dinamarca estaba, yo creo que más cómoda en ese segundo tramo de la primera parte, pero apenas había podido inquietar la portería de un Pickford, que estaba dando señales de estar nervioso, y más después del golazo que ha encajado en un disparo, en una falta directa. Creo que he leído que es el primer gol de falta directa que vemos en todo el torneo, un lanzamiento por encima de la barrera. He visto también por Twitter un par de imágenes en las que se veía cómo la barrera danesa se movía de un lado a otro antes del lanzamiento para impedir que Pickford, que yo creo que podía haber hecho algo más en esa acción, pudiese ver salir el balón, y por lo tanto no ha podido adivinar la trayectoria o verla con demasiado tiempo para poder intervenir y parar esa falta, que se ha convertido en el 0-1 del partido y que le daba a Dinamarca la posibilidad de comenzar a resguardar, a intentar proteger un resultado que obviamente era muy valioso, pero que en mi opinión tampoco había merecido por lo que había hecho en el juego y por lo que también estaba dando Inglaterra, que se estaba sintiendo cómoda, pese a que ya no estaba siendo tan superior como en los primeros 15 minutos del partido. Cuando ha llegado este gol, yo la verdad es que me he planteado cómo podía afectarle esto a una Inglaterra que no había recibido ningún tanto hasta ese momento en el torneo, y que obviamente tampoco había tenido que jugar con desventaja en el marcador. Pero lo cierto es que el conjunto de Gareth Southgate para mí ha reaccionado con muy buena cara, ha empezado otra vez a tener ese dominio que hemos visto en los 15 primeros minutos. Dinamarca ha dejado otra vez de encontrar la forma de jugar en campo contrario, y sobre todo hemos visto a un Harry Kane que ha hecho un poquito las veces de un falso 9, bajando muchísimo a recibir. Creo que ahí, sobre todo en la jugada del gol, también hay otro error importante en la defensa danesa, porque ya que juegas con tres centrales, si el delantero sale, uno de esos tres centrales tiene que salir a por él para que no se pueda girar y darse la vuelta en esa zona de la media punta. Lo cierto es que Harry Kane se ha inventado dos ocasiones muy claras,
La primera de ellas la ha fallado Raheem Sterling. Seguramente a los aficionados del Manchester City les ha recordado a una acción que falló hace 2 temporadas, si no recuerdo mal, también clarísima en Champions ante el Olympique de Lyon. Ha intervenido Kasper Schmeichel haciendo una gran parada, la primera de todas las que ha hecho en el partido, pero un par de minutos después, con otra bajada a recibir de Harry Kane, ahí sí que hemos visto ese error que os comentaba antes. Ninguno de los centrales daneses ha salido a por él, le ha permitido darse la vuelta, y en una muy buena carrera de Bukayo Saka, que yo creo que ha cumplido a la perfección el papel que le había pedido Gareth Southgate, de ser importante defensivamente, tapando por completo a un Mael que en la primera parte apenas ha podido intervenir, y siendo incisivo, sobre todo con movimientos sin balón, cuando sus compañeros tenían tiempo y espacio para ver esos desmarques y para ponerle un pase. El futbolista del Arsenal ha llegado a línea de fondo, ha buscado el centro atrás raso, que ha visto que obviamente Sterling iba a recibir y a rematar sin ningún marcador, a portería vacía, se ha tenido que tirar arriesgando, y al final se ha metido el balón en su propia portería para poner el 1-1 en el marcador. Gran reacción inglesa. Yo creo que hay que darle mucho valor a esto, porque no es fácil cuando tienes jugadores que no son expertos o que no tienen tanta experiencia en este tipo de torneos, como creo que tiene la selección inglesa, y además por primera vez te pones por detrás en el marcador ante un estadio repleto de tus aficionados, y además jugando en casa, con la presión que eso te puede poner encima. Gran reacción. Yo le doy muchísimo valor a que Inglaterra haya sido capaz de empatar el partido antes de que se llegase al descanso. Lo cierto es que en la segunda mitad hemos visto prácticamente el mismo guión que al final del partido, y lo cierto es que el guión a partir de ahí ya no ha cambiado ni siquiera en la prórroga, porque Dinamarca se ha quedado sin salidas muy prontito, ya no ha podido encontrar ni a Damsgaard ni tampoco a Braithwaite, que yo creo que ha sido un poquito el que más ha destacado. Dolberg tampoco ha podido prácticamente poner a prueba a un Pickford, que ha estado muy nervioso en esa primera mitad, pero que después no ha tenido que intervenir con ninguna parada importante. Inglaterra es cierto que sin demasiado orden, sin demasiado, yo creo, demasiadas vías en las que hemos visto un agujero claro en la defensa danesa, lo ha seguido intentando con chispazos de Sterling, de Kane, también de Mason Mount, y cuando ha llegado los cambios de Grealish, o más tarde también de un futbolista como Phil Foden. Lo ha seguido intentando Inglaterra con algún chispazo en alguna jugada a balón parado donde Maguire ha vuelto a demostrar que domina por completo el juego aéreo, y ha tenido que intervenir con otra gran parada Kasper Schmeichel, salvando a su selección. Y yo creo que si hubiese ganado Dinamarca era claramente el MVP del partido, y se podría discutir si, aunque haya perdido, no lo ha sido el futbolista danés, que ha estado providencial con una gran acción sobre el cabezazo de Maguire, y también en la prórroga con acciones importantes para su selección, que ha dominado por completo, que ha merecido, en mi opinión, claramente la victoria, porque ha desnaturalizado, como por ejemplo le pasó ayer a Italia frente a una España que fue muy superior. Creo que Inglaterra, más allá de ese tramo de entre el minuto 15 y el minuto 34-35, cuando ha llegado ese gol de Damsgaard en la primera mitad, Inglaterra ha sido superior durante el resto de los 120 minutos. Creo que lo ha merecido. Creo que era justo que los de Southgate fuesen capaces de clasificarse, pero lo peor es que ha llegado con una acción totalmente injusta, en un contacto que para mí no es suficiente. Leía, porque hace un par de días vi unas declaraciones de Rossetti, el que creo que es el encargado de los árbitros en la UEFA, diciendo que un penalti tiene que ser una acción muy clara y que no vale con un pequeño contacto para señalar un lanzamiento de penalti, que obviamente tiene muchísima ventaja y que suele acabar casi siempre en gol. Creo que el VAR ha cometido un error importante, pero lo que también le he podido leer a varios especialistas arbitrales, entre ellos al exárbitro Iturralde, es que cuando hay contacto el VAR no puede corregir, ya que simplemente se tira del criterio del árbitro. Yo creo que esto no tiene ningún tipo de sentido. Lo cierto es que en una acción tan determinante el VAR o el árbitro que está en el VAR tiene que tener la posibilidad de llamar al árbitro para intentar que éste revise la jugada, ya que estamos ante errores muy graves o ante jugadas que pueden marcar claramente un partido muy muy importante, como es este en el que Raheem Sterling
Es cierto que, por ejemplo, yo había puesto en Twitter que creía que era piscinazo, creo que no, porque hay contacto. Entiendo que el futbolista del Manchester City, a la velocidad que va, se pueda desequilibrar, pero para mí, sin ningún tipo de dudas, no hay contacto suficiente para pitar penalti. Una auténtica pena que el partido haya acabado así, que se haya decidido de esta forma, y Inglaterra, que al final del encuentro lo ha controlado a la perfección, haciendo prácticamente un rondo en los últimos minutos para controlar a una Dinamarca que estaba muy cansada y que ya no ha podido ni siquiera poner a prueba a Pickford. Creo que el gran héroe del partido para Inglaterra, o el jugador más destacado del conjunto de Gareth Southgate, ha sido Harry Kane, que ha sido capaz de intervenir en zonas del campo para las que, bueno, un delantero en principio no está llamado a influir, a ser decisivo. Él ha demostrado que es muchísimo más que un puro rematador, que un delantero tanque, siendo capaz de intervenir en ese 1-1 y además marcando el gol definitivo en un penalti que ya hemos comentado que para mí no es justo pitarlo, pero el aprovechado, pese a la parada en primera instancia de Kasper Schmeichel, el rechace para marcar el 2-1 que le da la clasificación a Inglaterra para esa final del próximo domingo ante Italia. Ya sé que vamos a tener vídeos especiales aquí en el canal, y este es también otro de los grandes nombres en Inglaterra, un exfutbolista que falló el último penalti de la semifinal contra Alemania en 1996 y que 55 años después ha devuelto a Inglaterra a una final de un gran torneo. Lo hizo en 1966, donde en su propio país, en Inglaterra, fue capaz de vencer en esa final de la Copa del Mundo, si no recuerdo mal, a la selección alemana. Lo cierto es que Gareth Southgate, más allá de la gestión del talento, que creo que todos estamos de acuerdo en que podía ser bastante mejor por parte del seleccionador inglés, ha demostrado ser capaz de apostar por jugadores que después le han dado resultados. Sobre todo me estoy refiriendo a Harry Kane y a Sterling, de construir una selección muy sólida que solo ha encajado un gol hasta la final, con una pareja de centrocampistas formada por Declan Rice y por Calvin Phillips, que le está respondiendo a las mil maravillas, con un Harry Maguire que está haciendo un torneo espectacular desde que se recuperó de su lesión, y barajando muchas alternativas en ataque. Es cierto que dándole, yo creo que menos oportunidades de las que a lo mejor debería para futbolistas de mucha calidad como Foden, como Jadon Sancho, con Marcus Rashford, pero lo cierto es que ha conseguido meterse en esta final de la Eurocopa, que se va a disputar el próximo domingo en el estadio de Wembley ante la Italia de Roberto Mancini, que fue capaz de clasificarse después de vencer el penaltis a la selección española en un encuentro que para mí los de Luis Enrique dominaron y que merecieron jugar esa final, que va a enfrentar finalmente a Italia y a Inglaterra. Ya sabéis que vamos a hacer vídeos especiales aquí en el canal, así que si os ha gustado el vídeo, os espero en la cajita de comentarios para que me digáis qué os ha parecido ese penalti y qué selección de las dos, Italia e Inglaterra, veis como favorita o con cuál vais en esa final de la Eurocopa 2020-2021, que puede hacer que Inglaterra logre su primer título de la Eurocopa. Esta va a ser su primera final. Hay que recordar que solo había jugado una final antes de un gran torneo, fue en el Mundial de 1966, que jugó también en Inglaterra. Nos vemos en el próximo vídeo con más Eurocopa.